Entonces Chile se va al suelo, ¿ya? Y más abajo del suelo. Esto fue terrible. La crisis impactó severamente. El desempleo se disparó, la inflación se disparó, los problemas económicos se multiplicaron, las quiebras de las empresas que manejaban gran parte de las inversiones chilenas o el Producto Interno Bruto chileno se desploman y con ello se desploman los bancos, ¿ya? Y bueno, a contar de ahí el Estado decide salvar a los bancos. Esto es como, no sé si les suena familiar, digamos, pero el Estado decide salvar a los bancos y esto, la deuda del salvataje la asumimos todos los chilenos y que terminamos de pagar hace muy pocos años atrás. Ahora, las nuevas medidas en base a esta crisis del gobierno van a apuntar en términos de empleo, por ejemplo, al PEM y el POG, ¿no? El programa de empleo mínimo y el programa de ocupación para jefes de hogar, que se transforma en la principal herramienta para darle trabajo a la gente que está absolutamente desempleada y que no hay dónde encontrar trabajo. Con salarios que dan pena, la verdad. O sea, no es que esto venga a resolver algún problema. Por otra parte, está la Corfo, ¿no? Ustedes se van a acordar de la Corfo, hemos hablado harto de la Corfo. Revisando algunas cosas, ¿no? Carlos Tromben, en la crónica secreta de la economía chilena, un libro que tiene muy bueno, digamos, dice, textual, CAP fue uno de los 3 hijos mayores de la Corporación de Fomento, junto a la petrolera ENAP y a la eléctrica Endesa. Luego vendrán otros. Corfo fue paulatinamente incrementando su radio de acción y el número de activos bajo su administración. Nacieron la azucarera IANSA, la aerolínea LAN, la empresa de telecomunicaciones Entel, la sociedad química y minera Sokimich, ¿ya? Que explotaba salitre, yodo y otros minerales no metálicos. ¿Por qué evoluciona esto? Porque estas empresas en general, después de las expropiaciones del gobierno de Salvador Allende, van a pasar bajo el ala o el alero, digamos, de la Corfo. Hay empresas que son de capitales mixtos, como la CAP, por eso nombro la CAP en una primera instancia, ¿no? Donde había muchas inversiones de distintos inversionistas, ¿no? Privados, aparte del Estado. Y a mediados de la década del 80 comenzaron justamente las privatizaciones, en medio de la crisis, de estas empresas. Nuevamente recurrimos a Carlos Tromben, ¿no? El corazón operativo de las privatizaciones lo conformaban Hernán Vigi, por Hacienda, Ormazábal, que es Fernando Ormazábal, un general de ejército, digamos, por la Corfo, era el que dirigía la Corfo, Juan Carlos Delano, por Economía, Francisco Ramírez Megliasi, y después Sergio Melnik por Odeplan, y por la Secretaría General de la Presidencia el general Valenzuela Ramírez, representante del director supremo en este proceso, ¿no? de Pinochet. A partir de aquí viene una serie de irregularidades en la venta de las empresas a muy bajo costo o a personas muy cercanas al gobierno que son hasta hoy cuestionadas, digamos, ¿ya? Por ejemplo, ahí es cuando Sokimich, que hoy es la empresa metálica, la empresa minera no metálica más grande del mundo, digamos, pasa a manos del yerno de Pinochet, que es Julio Ponce Lerú. También viene, pocos años antes, viene la creación de las AFP, ¿no? El sistema de pensiones privado, digamos, al cual el ejército no se sometió porque desconfiaban de lo que realmente se prometía, ¿no? Creado por José Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera. La creación de un sistema privado de salud, que son las famosas ISAPRE, la posibilidad de fundar universidades privadas, digamos, etc. El país, a pesar de todos los movimientos del gobierno, nunca pudo levantar cabeza, desafortunadamente, y cada vez se veía más sumido en una crisis que hacía cortocircuito, además, con las violaciones a los derechos humanos, ¿no? La población no solo era reprimida, sino que además no tenía forma de conseguir trabajo y llevar el pan de cada día a la casa. A partir de aquí se van a conjugar muchos elementos que van a llegar de alguna u otra forma a dar el puntapié inicial para iniciar un proceso democrático en Chile. De hecho, por ejemplo, en la misma década, ¿no? En crisis, a principios de los 80, en el país surgen por primera vez movimientos armados, el más conocido del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, digamos, o FPMR, para la sigla, y que corresponde a un brazo armado del Partido Comunista, el partido que había sufrido ya el año 76 la desaparición de todos los integrantes de dos comités centrales, ¿no? como la directiva del partido, ¿ya? Y bueno, esto pasó incluso antes, insisto, de que existieran estos grupos armados, ¿no? A manos de la DINA, por supuesto. Pero a partir del 80 surge estos movimientos armados que coinciden a la vez con las primeras manifestaciones sociales masivas conocidas como las jornadas de protestas nacionales, ¿ya?
llamadas principalmente en una primera etapa, en el año 83, por los trabajadores del cobre, pero que posteriormente van a realizarse de manera permanente incluso por pobladores, sin intervención de partidos políticos ni nada de eso, ¿no? Muchas de ellas terminan en enfrentamientos violentos y con la muerte de varios manifestantes entre medio. De hecho, el año 86, terminando una de las últimas manifestaciones así como masivas, gigantes, se produce un hecho bien dramático, que Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo que estaba cubriendo las protestas justamente, con Carmen Gloria Quintana, son detenidos por una patrulla militar que los quema vivos. Los abandonan además posteriormente en un sitio de Eriazo, en Quilicura, la periferia de Santiago, digamos. Y bueno, Rodrigo Rojas muere y Carmen Gloria Quintana queda viva, pero con secuelas a toda la vida, digamos. Entonces ahí se van sumando cosas. Este mismo frente, ¿no? Había internado en el año 86 también armamento, ¿ya? Para enfrentarse a los militares, digamos, a la dictadura. Y este armamento es descubierto por el gobierno y requisado, obviamente, ¿ya? Esto fue internado por una caleta pescadora en el norte de Chile que se llamaba Carrizal Bajo. Y en septiembre de ese mismo año se da la organización y ejecución de un atentado contra Augusto Pinochet. Ahí mueren 5 escoltas, otros quedan heridos, digamos, y de la gente que participa, digamos, no hay ningún frentista que es detenido. En estos momentos se ha aterrizado aquí a un costado de la puerta principal del Hospital Centro del Río el helicóptero C-10 de Carabineros, quien ha traído nuevos agentes de seguridad y escoltas presidenciales que resultaron heridos como consecuencia del atentado que sufrió la comitiva presidencial en el kilómetro 20 de la ruta del Cajón del Maipo. Entonces, a partir de estos actos, ¿ya? de todo este paquete, digamos, de situaciones, la oposición empieza a organizarse en torno al objetivo de acabar con la dictadura, no por una vía violenta, sino que por una vía democrática, ¿ya? Y ahí se agrupan la mayoría de los partidos, comienzan a estructurarse nuevamente, viene el Papa el año 87, como que la cuestión empieza a encaminarse hacia un proceso democrático, y el año 88 se realiza el plebiscito del sí y el no. Plebiscito que va a determinar si Pinochet sigue como presidente durante 8 años o si se abre a una alternativa de elecciones democráticas. Ganó la opción no, y con ello se organizan las elecciones presidenciales hacia fines de diciembre del año 89, y al año siguiente ya, bueno, de los candidatos que se presentan gana Patricio Aylwin, demócrata cristiano, y a partir del 90 se retorna a la democracia y el país comienza en un periodo largo de transición. Ahora, Aylwin recibió el país entre algodón, entre las violaciones a los derechos humanos y su discurso de que se iba a hacer justicia en la medida de lo posible, que enciende las alarmas de todos los grupos defensores de los derechos humanos. La crisis económica de la que no se podía salir, ¿ya? Y que también es un dolor de cabeza, una inflación cerca del 30% y un desempleo sobre el 35%, que además el modelo económico, porque el dolor de cabeza viene antes, que el modelo económico no puede expandirse, digamos, no tiene esa posibilidad, porque ninguna institución multilateral o bilateral internacional va a tener relaciones con una dictadura. Entonces, la democracia viene en algún sentido a resolver este problema en términos de modelo económico. Y los partidos de la concertación, ¿no? de la concertación por la democracia, que son los que ganan en las elecciones y eso, deciden administrar el modelo económico que han heredado y lo comienzan a perfeccionar. Primero, a partir del gobierno de Patricio Aylwin, los números negativos disminuyen. Posteriormente, Frei comienza las tratativas para la firma de tratados bilaterales de libre comercio o acuerdos económicos de distinta índole. Además, termina de privatizar en su gobierno la sanitaria a las pocas empresas que había quedado en manos del Estado después de la dictadura. Y el 98 lo golpea fuertemente la crisis asiática, después de venir creciendo a un ritmo bastante interesante, digamos. Posterior a Frei viene el presidente Lagos, ¿no? Al asumir Ricardo Lagos, de alguna manera la derecha reflota estos malos recuerdos que tiene, ¿no? Y un presidente socialista vuelve a la moneda. Pero la verdad es que el nuevo socialismo no tiene mucho que ver con el antiguo socialismo, ¿no? Lagos cerró firmas de tratados con quien tratados comerciales, de libre comercio, lo que sea, negoció y cerró firmas con el que se le cruzó por delante, continuó con los procesos de integración multilateral y terminó concesionando prácticamente todo lo que se podía, autopistas, hospitales, puertos, etcétera, 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 ¿no? El temor del empresariado había desaparecido claramente y las inversiones crecieron sustantivamente. Lagos se va a transformar, de hecho, en el regalón de los empresarios, porque al final genera un ambiente de inversión económica interesante en ese aspecto, ¿eh?
entregó el gobierno a la primera mujer presidenta del país, Michelle Bachelet, quien recibió de manera inmediata un problema mayúsculo que va a perseguirla durante todo su mandato y que es el Transantiago, con todos los costos negativos de carácter social y que generó esto evidentemente en las distintas clases sociales, ¿no? Va a abogar por políticas de igualdad de género, tiene que enfrentar la revolución pingüina de los estudiantes secundarios que piden un cambio del sistema educativo, que fueron fuertemente reprimidos durante su gobierno, y se crean dos regiones en términos de descentralización, ¿no? Se firman tratados de libre comercio, el crecimiento económico es bastante interesante, con un valor del cobre muy alto, que permite financiar proyectos sociales, entre otras cosas. Y ahí entrega posteriormente el gobierno al presidente Sebastián Piñera en su primer mandato, ambos, ¿no? No vamos a tratar los otros dos, de enfrentar la reconstrucción post-terremoto del 2010. Un hito importante para el gobierno es ese, sin duda, pero otro muy interesante es el famoso rescate de los 33 mineros de la mina que quedaron atrapados, la mina San José. Aquí se da el fallo negativo por la demanda marítima de Perú en el Tribunal Internacional Penal de La Haya, y el 2011 enfrenta, así como la presidenta Bachelet, las protestas pingüinas, este presidente enfrenta las protestas estudiantiles universitarias del 2011, una de las más fuertes posterior al retorno a la democracia. Y en materia de avance, la aprobación de la ley de postnatal de 6 meses, y sobre todo también la eliminación del cobro del 7% de los jubilados. Llegamos al final de la historia de Chile y vamos a retomar con el imperialismo y las guerras mundiales. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana.